Cuando un joven fue dejado atrás en una reserva de vida silvestre, un león notó que lloraba en el camino. Este temible gran felino fijó sus ojos en el niño y soltó un rugido poderoso mientras comenzaba a correr hacia él. Lo que sucedió a continuación fue realmente increíble. Brutes, el imponente león, rodeaba al niño, cuyos llantos se volvían cada vez más intensos. Era temprano en la mañana y no había nadie más cerca. Brutes caminaba de un lado a otro mientras la brisa matutina acariciaba su impresionante melena. De repente, se detuvo y fijó su mirada directamente en el niño. Las mejillas del niño estaban rojas e hinchadas de tanto llorar, y miraba al gran felino con ojos llenos de lágrimas. El león levantó la cabeza y rugió, mostrando sus dientes en un gesto feroz en el camino polvoriento. El niño no tenía a dónde correr. Brutes rugió una vez más, mirando al niño con una expresión llena de furia. Brutes vivía en la reserva de safari desde que Raúl, un guardabosques, lo rescató cuando aún era un cachorro. Raúl lo encontró acurrucado junto al cuerpo sin vida de su madre, después de que cazadores furtivos atacaran el lugar. El cachorro era demasiado joven para sobrevivir sin su madre, por lo que Raúl decidió cuidarlo, levantándose al amanecer para alimentarlo y brindarle los cuidados necesarios. Raúl trabajaba en la reserva desde los 16 años y sabía la importancia de integrar a Brutes con otros leones lo más rápido posible, antes de que se volviera excesivamente dependiente de los humanos. La amplia reserva contaba con varias manadas de leones, y Raúl esperaba que una de las madres experimentadas adoptara a Brutes como su propio cachorro. Tan pronto como el pequeño león estuvo lo suficientemente fuerte, el guardabosques lo colocó bajo el cuidado de una leona que acababa de tener su tercer cachorro. Ella era una madre ferozmente protectora, pero una de las leonas más gentiles que Raúl había visto, una combinación que él esperaba que funcionara a favor de Brutes. Afortunadamente, la experiencia de Raúl resultó ser efectiva, y la leona aceptó a Brutes. A lo largo de los años, Raúl observó con alegría cómo Brutes crecía y eventualmente se separaba de la manada. Los leones machos eran criaturas solitarias, y dejar la seguridad del grupo por primera vez siempre era peligroso. Raúl sabía que las posibilidades de supervivencia de Brutes eran mejores dentro de la reserva, pero todavía existía el riesgo de que encontrara un macho dominante y los dos pelearan por territorio o hembras. Los grupos de leones eran la parte favorita del trabajo de Raúl en la reserva, pero siempre se aseguró de monitorear a Brutes de cerca. Después de haberlo rescatado como cachorro, el joven guardabosques tenía un interés personal en la supervivencia del león. Sin embargo, Brutes pronto haría algo que el guardabosques nunca imaginaría. A pesar de su difícil comienzo en la vida, Brutes parecía bien adaptado a la reserva. Su valentía, actitud feroz y enorme tamaño pronto lo convirtieron en uno de los machos dominantes del lugar. Raúl sabía que había muchas luchas en las que Brutes había salido victorioso. No era agradable, pero formaba parte de la naturaleza, y los animales vivían en la reserva como lo harían en la naturaleza salvaje. La diferencia era que allí estaban protegidos de cazadores furtivos, y había un equipo veterinario listo para intervenir cuando fuera necesario. Garantizar la supervivencia de los animales era crucial, especialmente porque muchos de ellos eran especies amenazadas. Aunque Raúl a veces se preocupaba por Brutes, sabía que el león estaba en el mejor lugar posible. Recientemente, sin embargo, la reserva enfrentaba problemas con cazadores invadiendo sus tierras. Aunque ningún animal había sido herido hasta entonces, era crucial fortalecer las barreras alrededor de la reserva para impedir a los cazadores furtivos. Fue a través de esas barreras debilitadas que Brutes se encontró cara a cara con un niño llorando. El león solitario despertó de su sueño al amanecer. Los leones eran más activos en las partes más frescas del día, y el estómago de Brutes emitió un bajo gruñido. Perezosamente, se estiró. Era hora de cazar. Encontrar comida sin ser parte de una manada podía ser desafiante, pero Brutes parecía arreglárselas bien. El gran león se levantó y se estiró nuevamente, con sus enormes patas extendiéndose hacia adelante. Pero algo lo detuvo, un sonido llevado por la brisa y un olor familiar en el aire lo atrajeron. Su atención fue capturada. El león siguió sus instintos, de repente, avistó a un niño abandonado llorando en el camino de tierra. Brutes se lamió los labios y avanzó hacia el niño.
El pequeño estaba sentado en medio del camino, con la capucha azul de su chaqueta cubriéndole la cabeza. No tenía más de 3 años, y sus llantos eran altos y angustiosos. El león mantuvo cierta distancia, pero comenzó a rodear al niño, sin apartar la mirada. El sonido era penetrante, y el comportamiento de Brutes cambiaba a cada segundo. Ahora caminaba de un lado a otro, como si estuviera dividido sobre qué hacer. De repente, se detuvo. Un nuevo olor surgió en el aire. Brutes olfateó y sus pelos se erizaron. Fijó los ojos en el niño, cuyo rostro estaba hinchado de tanto llorar. El león soltó un rugido aterrador, mostrando sus dientes. El pequeño se quedó en silencio, conmocionado. Sin embargo, el niño se dio cuenta de que el león no lo miraba a él, sino a algo detrás de él. De repente, Brutes avanzó hacia el niño y saltó sobre su cabeza. Antes de continuar la historia, te pedimos amablemente que le des me gusta al vídeo y te suscribas al canal. Eso es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Un sonido terrible de impacto hizo que el niño se girara. En el suelo, había un segundo león inmovilizado, con Brutes encima, rugiendo y atacando con sus enormes garras. Los dos leones entraron en una breve lucha, pero el segundo león no fue rival para Brutes. Mientras Raúl conducía por el camino de tierra, sin imaginar lo que estaba a punto de presenciar, el segundo león luchaba por liberarse del peso de Brutes. Cuando el guardabosques giró la curva y vio a los dos leones peleando, no se sorprendió, eso era parte de su trabajo. Pero al notar al niño a pocos metros de los leones, sintió un escalofrío. No tenía idea de cómo un niño había entrado en la reserva, pero sabía que estaba en peligro. Raúl aceleró, conduciendo el jeep a toda velocidad hacia el niño. El segundo león logró liberarse de las garras de Brutes y se fue cojeando, mientras el león más grande rugía y volvía su atención al niño. Raúl amaba a Brutes más que a nada, pero si había herido al niño, sería un desastre para la reserva. Sin embargo, lo que sucedió a continuación casi hizo que Raúl perdiera el control del jeep de tanto asombro. El enorme león se recostó junto al niño, formando una barrera protectora mientras escaneaba el territorio alrededor, asegurándose de que no hubiera más peligro para el niño. Lo que Raúl acababa de presenciar no fue una lucha por comida, sino Brutes protegiendo al niño. Había atacado al otro león para salvar al pequeño. Raúl recordó el día en que encontró a Brutes gimoteando junto al cuerpo de su madre. ¿Había visto el león algo en el niño que le recordaba a sí mismo? El guardabosques estaba impresionado. Esperaba que Brutes hubiera juzgado correctamente la situación, pues necesitaba sacar al niño del camino y averiguar qué había sucedido. Brutes observaba a Raúl mientras éste bajaba del jeep lentamente. De todos los guardabosques de la reserva, Raúl era el único en quien el león confiaba. Esperaba que esa confianza fuera suficiente en ese momento. Después de analizar a Raúl por un tiempo, Brutes se levantó con un largo estiramiento y se alejó. Raúl esperó pacientemente. Había pasado la prueba de Brutes y no quería arruinar todo con prisas. Cuando el león estaba a una distancia segura, el guardabosques tomó al niño en sus brazos. El pequeño parecía tranquilo, pero comenzó a llorar nuevamente tan pronto como Brutes se alejó. Raúl sostuvo al niño mientras conducía lentamente de regreso a la oficina, tratando de entender qué había pasado. Al revisar las imágenes de las cámaras de seguridad de la reserva, Raúl descubrió algo desgarrador. Una vieja y desgastada camioneta apareció en los registros cerca de la cerca de la reserva. Pudo distinguir que el conductor era un joven. Después de algunos momentos, una mujer joven bajó del vehículo sosteniendo a un niño. Miró a su alrededor rápidamente, como si buscara algo. Después de algunos intentos, logró pasar por un hueco en la cerca, colocando al niño en el camino de tierra. Raúl vio a la mujer besar la frente del niño con ternura antes de regresar al coche y marcharse, dejando al niño atrás. La escena dejaba a Raúl confundido. Ese beso parecía lleno de amor y desesperación. ¿Qué podría haber llevado a esa mujer a abandonar al niño en un lugar tan peligroso? Raúl estaba intrigado con el pequeño Pablo. Después de ver la grabación de la cámara de seguridad, concluyó que las posibilidades de encontrar a los padres del niño eran mínimas.
Aún así, preparó una comida sencilla para el niño, que parecía más tranquilo. Mientras el pequeño comía, Raúl intentó conversar, pero las respuestas eran limitadas. Todo lo que consiguió fue un nombre, Pablo. Consciente de que debía actuar, Raúl contactó a las autoridades. Durante la llamada, observaba a Pablo jugar con el celular y se dio cuenta de cuánto el niño ya había conquistado su corazón. La conexión entre ellos parecía inevitable, como si el destino hubiera planeado ese encuentro. Mientras esperaba, Raúl reflexionaba sobre el ciclo que se repetía. Años antes, había rescatado a Brutes, el león que hoy protegía la reserva, tras la muerte de su madre. Ahora, era Pablo quien necesitaba un salvador. Las similitudes eran inquietantes y al mismo tiempo inspiradoras. Sin embargo, a diferencia de Brutes, Pablo no tenía una reserva que lo protegiera. Si no encontraban a sus padres, enfrentaría un futuro incierto en un orfanato. La llegada de las autoridades trajo noticias difíciles. Confirmaron que, sin familiares localizables, Pablo sería llevado a un orfanato. La idea de ver al niño en un lugar desconocido, rodeado de extraños, rompía el corazón de Raúl. Observando al pequeño, que señalaba hacia afuera e imitaba rugidos de león, el guardabosques tomó una decisión audaz. Se ofreció a cuidar temporalmente de Pablo mientras continuaban las búsquedas por sus padres. La respuesta fue cautelosa, pero positiva. Raúl sabía que no tenía experiencia en cuidar niños, pero estaba determinado. Los días siguientes transformaron la vida de ambos. Pablo exploraba la reserva junto a Raúl, encantado con los leones y especialmente con los cachorros que corrían libres. Cada momento ve el vínculo entre ellos. Raúl enseñaba al niño sobre los animales y las plantas, mientras Pablo mostraba una curiosidad y una alegría contagiosas. Sin embargo, las noches eran difíciles. Pablo extrañaba a su madre, y Raúl luchaba por consolarlo. Aún así, cada lágrima fortalecía la determinación de Raúl de brindarle al niño la seguridad que merecía. La noticia de un león salvando a un niño llamó la atención de los medios. Reporteros visitaron la reserva, interesados en la historia del gran león Brutes y el pequeño Pablo. Sin embargo, Raúl tenía otra misión en mente. Al saber que la madre del niño había dejado una nota en su bolso, ahora con la policía, insistió en obtener más detalles. A través de un contacto, descubrió que la nota contenía un mensaje desesperado, revelando que la mujer había sido víctima de violencia doméstica. Dejó a Pablo en la reserva con la esperanza de que encontrara refugio. El conocimiento de esta triste realidad impulsó a Raúl a tomar medidas legales para obtener la custodia del niño. Mientras se desarrollaba la batalla legal, Raúl nunca imaginó que Brutes jugaría un papel clave en el destino de Pablo. Un día, durante una visita al tribunal, Pablo, asustado, abrazó a Raúl. Recordando cómo Brutes protegió al niño, el abogado de Raúl argumentó que si un león podía ver el valor en el niño, la sociedad debería hacer lo mismo. La historia conmovió al juez, quien, tras considerar la evidencia y el testimonio de Raúl, otorgó la custodia temporal al guardabosques, con la posibilidad de una adopción futura. La victoria fue celebrada en la reserva, donde Brutes, como si entendiera el significado del evento, lanzó un rugido profundo que resonó en todo el lugar. Pablo, ahora en los brazos de Raúl, respondió con un rugido infantil, sellando un vínculo eterno entre el león, el niño y el hombre que unió sus destinos.